Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre lo que es un resumen de la fisiología de hemostasia y coagulación. Ya en la anterior clase hablemos sobre lo que es perfil de coagulación y exámenes complementarios, así que hoy vamos a hablar un poquito de la fisiología. Así que empecemos. Dentro del contenido del curso o de la presentación, vamos a hablar sobre lo que es espasmo vascular, tampón plaquetario, formación del coágulo, las vías de la coagulación, tanto vía intrínseca como la vía extrínseca. Así que chicos, empecemos. Concepto. Concepto de lo que es hemostasia. ¿Ya? Conjunto de mecanismos que el organismo pone en juego para evitar la pérdida de sangre cuando se dañan los vasos sanguíneos. La homeostasia tiene dos objetivos principales. Un objetivo principal es el mantenimiento, o sea, mantener la integridad del vaso, mantener la integridad vascular. ¿Ya? Ese es un objetivo que tiene la hemostasia, mantener la integridad vascular. El otro objetivo es evitar la pérdida excesiva de sangre. Evitar la pérdida de sangre. ¿Ya? La pérdida excesiva de sangre. Esos son los dos objetivos primordiales de la hemostasia. El mecanismo fisiológico de la hemostasia comprende 4 fases muy importantes. Una de ellos es el vasoespasmo, el otro es el tampón plaquetario, formación del coágulo y proliferación del tejido fibroso. Y todo esto, ¿qué nos va a dar como resultado? La coagulación sanguínea. Y esto quiere evitar que la sangre se pierda en exceso. Espasmo vascular. Vamos a hablar sobre el espasmo vascular. Cuando se presenta una lesión, un trauma a nivel vascular, cuando se pierde la integridad del endotelio vascular, ¿qué va a suceder? Este va a enviar un estímulo. ¿Y este estímulo qué va a producir a nivel del endotelio vascular? Va a producir una vasoconstricción local, como podemos ver acá, como lo podemos apreciar en esta imagen. Se va a producir una vasoconstricción. ¿Y esto qué va a evitar? Va a evitar o va a reducir el flujo sanguíneo en este vaso roto. ¿Ya? Va a reducir el flujo sanguíneo en este vaso roto. En lo que es el vasoespasmo, es muy importante acá, las plaquetas también se van a activar. Cuando ya se produjo una injuria, una lesión a nivel del endotelio vascular, las plaquetas también se activan, ya se vuelven activas. ¿Y estas qué van a liberar? Van a liberar una proteína muy importante, esta proteína denominada tromboxano A2. Esta proteína tiene la capacidad o tiene la propiedad de vasoconstrictor. Ya tiene una propiedad de ser vasoconstrictor. ¿Y eso qué va a hacer? Va a hacer que el endotelio vascular del vaso injuriado ya se contraiga. Y por ende va a reducir el flujo en este vaso roto. Otra función que tiene el tromboxano 2 es de agregante plaquetario. Ya, de agregante plaquetario. Mientras más grande sea el traumatismo, mientras mayor sea el traumatismo, mayor será el espasmo. Ya mayor será este vasoespasmo. Se va, se va a vasoconstrictir con mayor fuerza, ya con mayor potencia. Dentro de este vasoespasmo hay 3 procesos importantes. Uno de ellos, el espasmo miógeno local, factores autacoides y reflejos nerviosos. Ya el más importante en el vasoespasmo, el que mayor produce vasoespasmo, es el espasmo miógeno local. Ya el que va a producir mayor vasoespasmo en el endotelio vascular. Vamos a hablar ahora sobre el tampón plaquetario.
Y no podemos adelantar sin saber un poco sobre plaqueta. Vamos a hablar un poquito a grandes rasgos sobre lo que son plaquetas. Las plaquetas se generan en la célula hematopoyética pluripotencial o célula madre hematopoyética pluripotencial, de la cual van a derivar todas las células sanguíneas, todas las células sanguíneas. Ya, de esta célula hematopoyética pluripotencial se va a diferenciar ¿a qué? A unidad formadora de colonias esplénicas. ¿Ya? Una vez que se diferenció ya en unidad formadora de colonias esplénicas, esta a su vez se va a diferenciar en unidad formadora de colonias de megacariocitos. ¿Ya? Y los megacariocitos a su vez se van a dividir y van a dar origen a las plaquetas. Ya van a dar origen a las plaquetas. Eso es la parte de lo que es hematopoiesis de las plaquetas o trombopoiesis. ¿Ya? Trombopoiesis. Las plaquetas tienen un diámetro de 1 a 4 micras. Su valor referencial oscila entre los 150.000 a los 300.000. Su vida media de las plaquetas es de 8 a 12 días. De 8 a 12 días es su vida media de las plaquetas. Las plaquetas no tienen núcleo. Ya las plaquetas carecen de núcleo, por lo cual no pueden reproducirse ni dividirse. No se pueden reproducir. Pero en su citoplasma, las plaquetas tienen muchas proteínas importantes. Dentro de ellas tenemos miosina y actina, proteínas contráctiles muy importantes. Conforme va avanzando la presentación, vamos a ver cuál es la importancia de la miosina y la actina. Una proteína también importante, la tromboastenina. Ya, la tromboastenina es una proteína contráctil también muy importante. Restos de retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Estos restos es muy importante. ¿Para qué? Para almacenar concentraciones de iones calcio, ya que lo vamos a ver más adelante en las cascadas de coagulación porque es importante el calcio. Ya la mitocondria ¿qué va a generar? Va a generar energía importante, el adenosindifosfato y el adenosintrifosfato, ATP y ADP. También va a tener un sistema enzimático. En este sistema enzimático van a estar las prostaglandinas, muy importantes en el proceso de formación del tampón plaquetario. El factor estabilizador de fibrina. Este factor estabilizador de fibrina, también conocido como el factor 13 de la coagulación. Muy importante este factor en estabilizar, en formar las redes de fibrina. También va a tener el factor de crecimiento importante para que para la reparación del vaso dañado, para la reparación del vaso injuriado, para la reparación de mi endotelio vascular. Pero también las plaquetas en su membrana tienen glicoproteínas. ¿Y cuál es la función que cumplen estas glicoproteínas? Estas glicoproteínas cumplen la función de evitar que las plaquetas formen un tampón en endotelio sano. En endotelio sano. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se van a agregar las plaquetas en endotelio sano. Los fosfolípidos, importantes en lo que es la cascada de coagulación, en los procesos proteolíticos de la coagulación, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación. Chicos, vamos a hablar netamente ahora del mecanismo del tapón plaquetario. Ya cuando nosotros, bueno, mira acá en la imagen tenemos un vaso injuriado, un vaso roto. Cuando se produce una ruptura, una pérdida de continuidad del endotelio vascular, ¿qué va a pasar? Este endotelio vascular presenta colágeno subendotelial, presenta colágeno subendotelial. Cuando se pierde la continuidad de este endotelio, ¿qué va a pasar con este colágeno? Se va a poner en contacto con el exterior. Vamos a tener colágeno en contacto con el exterior. ¿Y esto qué va a hacer? Va a activar aquí en mis plaquetas. Las plaquetas tienen una gran afinidad por el colágeno. Ya, las plaquetas tienen una gran afinidad por el colágeno. Estas plaquetas se van a adherir al colágeno gracias a las glicoproteínas 1A y 2B. 1A y 2B se van a adherir
Ya las plaquetas tienen gran afinidad por el colágeno, pero a su vez estas plaquetas también se van a empezar a hinchar. Ya se van a empezar a hinchar. De la membrana de las plaquetas van a empezar a sobresalir pseudópodos. Ya van a empezar a sobresalir pseudópodos de las plaquetas. También las plaquetas se van a volver más pegajosas y se van a unir entre sí y van a formar una agregación plaquetaria. Están formando una agregación plaquetaria. Pero esta agregación plaquetaria, este complejo que tenemos acá, es inestable. Es inestable. Y acá entra a tallar otra proteína importante, que es el factor de von Willebrand. Muy importante factor. Este factor de von Willebrand nos va a servir como que para estabilizar este tampón plaquetario. Lo va a estabilizar de manera adecuada. Pero otra propiedad espectacular que está pasando aquí es que las plaquetas también van a seguir liberando, que van a seguir liberando tromboxano 2, van a liberar serotonina y adenosindifosfato. ¿Con qué objetivo están liberando esto? Como ya les mencioné en diapositivas anteriores, el tromboxano 2 es importante. ¿Para qué? Para la agregación plaquetaria. Ya para que las plaquetas se sigan uniendo, se sigan atrayendo a esta red de plaquetas. A esta red de plaquetas. Igualito, importante acá la adenosindifosfato con la serotonina para la agregación plaquetaria. Ahora vamos a hablar sobre la formación del coágulo. La formación del coágulo es muy importante, ¿ya? Es muy importante la formación del coágulo. Mira, acá tenemos una imagen, primero va a haber una injuria, un traumatismo a nivel vascular que va a hacer que pierda se rompe el endotelio vascular. ¿Qué va a pasar acá? Se van a aglutinar las plaquetas. Como lo mencioné en la diapositiva anterior, estas plaquetas se van a hinchar, van a generar pseudópodos, se van a aglutinar. ¿Para qué? Con el objetivo de tapar este vaso injuriado, para evitar que no salga mucha sangre, que no se pierda en exceso sangre. ¿Ya? Y también ahí va a aparecer algo importante, lo que es la fibrina, las redes de fibrina, ya que es importante que el factor estabilizador de fibrina, ahí se va a formar una red de fibrina, más plaquetas. Ya se está formando un coágulo más estable, se está formando un coágulo más estable, menos insoluble. Ya, acá vamos a tener la formación del coágulo propiamente dicho. Acá ya cuando las redes de fibrina ya se entrecruzaron en todo. La red de tapón plaquetario y las redes de fibrina formaron una sola unidad. Está acá. ¿Y esto qué va a hacer? Ya cumplió su objetivo. Cumplió su objetivo. ¿Qué? Está manteniendo ahora. Reparó esta de acá. Lo reparó. ¿Y que eso va? ¿Cuál era su objetivo? Evitar la pérdida de sangre. La pérdida excesiva de sangre. Su objetivo ya lo cumplió. Y después va a pasar otro fenómeno importante, que se va a retraer el coágulo. Se va a retraer el coágulo. ¿Ya? Si el traumatismo es grave, para formar todo esto, la coagulación sanguínea se va a dar en 15, 20 segundos. ¿Ya? Si el traumatismo es grande. Si el traumatismo es pequeño, demora un poquito más de 1 a 2 minutos. ¿Ya? El coágulo se va a empezar a retraer aproximadamente de 20 minutos a 60 minutos. Y cuando se retrae el coágulo va a hacer que se vuelva más estable, más hermético ese coágulo. ¿Ya? Se va a volver más hermético. Eso es importante. Otros datos que tenemos que saber antes de avanzar la presentación es que en el organismo hay sustancias anticoagulantes y sustancias procoagulantes. En mayor cantidad hay estas sustancias anticoagulantes en mayor concentración, ya en mayor concentración. Y en menor concentración hay estos. Esto aumenta cuando hay una injuria, cuando hay pérdida de continuidad del endotelio vascular. Ahí aumenta. Ya cuando hay un traumatismo, ahí van a aumentar las sustancias procoagulantes. Pero en mayor cantidad tenemos sustancias anticoagulantes. Otros datos importantes que tenemos que saber es la proliferación de fibroblastos. Ya la proliferación de fibroblastos. La proliferación de fibroblastos se va a dar de 1 a 2 semanas. Ya vamos a tener un tejido fibroso de 1 a 2 semanas. Esto es importante. Como les mencioné, las plaquetas tienen
el factor de crecimiento. ¿Y el factor de crecimiento qué va a hacer? Que estos fibroblastos proliferen. ¿Para qué? Con el objetivo de reparar el endotelio vascular. Ya con el objetivo de reparar el endotelio vascular. Y lo que es la disolución del coágulo, esto es importante. Acá van a activar estas enzimas anticoagulantes para evitar que el coágulo se disemine. Para que evitar que el coágulo se disemine. Esto es importante, chicos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre el mecanismo en sí de lo que es la coagulación de la sangre. Vamos a hablar en sí el mecanismo de la coagulación de la sangre. Acá es importante, acá vamos a tener dos vías importantes y estas vías se dan de manera simultánea, tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca. Ambas vías, ¿qué van a hacer? Ambas vías van a activar a esta enzima, al activador de protombina. Esta enzima más calcio, más millón calcio, ¿qué va a activar? Va a activar a mi protombina. Ya lo va a activar a mi protombina. Y esta protombina lo va a convertir, estas dos enzimas van a convertir a mi protombina en trombina. Una vez que tenemos esta trombina va a actuar sobre el fibrinógeno, convirtiéndolo al fibrinógeno en fibras de fibrina. Y las fibras de fibrina van a formar una red, van a formar el coágulo. El coágulo está compuesto por red de fibrina, plaquetas y plasma. Eso es lo que tiene el coágulo. Red de fibrina, plaquetas y plasma. En resumen, la vía intrínseca y la vía extrínseca van a activar al enzima activador de protombina. Esta enzima, junto con el calcio, van a hacer que la protombina se convierta en trombina. Esta trombina va a hacer que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Ojo, un dato muy importante, la protombina es sintetizada en el hígado. Ya si tenemos enfermedades hepáticas, si tenemos enfermedades a niveles de este órgano importante, sus niveles séricos de protombina van a disminuir. Así que el paciente va a tener alteración en la hora de coagulación. Muy importante. El fibrinógeno es soluble, ya es soluble, por eso se tiene que convertir en fibrina para formar un coágulo hermético, para formar un coágulo estabilizado. Miren, acá tenemos todos los factores de coagulación. Los factores de coagulación tienen nombres, ya, pero normalmente se denomina con números romanos. Ya, normalmente se denomina con números romanos. Por ejemplo, el factor 1 es conocido como el fibrinógeno. Ya, el factor 2 conocido como protombina. La protombina, el factor 2 es muy importante, el factor crítico de la coagulación. Ya, el factor crítico de la coagulación. El factor tisular o tromboplastina tisular. El factor 3. Por este factor, ya cuando hay una lesión tisular, se va a activar este factor. ¿En qué? En la vía extrínseca de la coagulación, que lo vamos a ver más adelante. Calcio es conocido como el factor 4. Como vimos, el calcio es muy importante en los procesos de lo que es coagulación. El factor Leyden, muy importante, el factor Leyden. Muy importante el factor Leyden o factor 5, el acelerador de conversión de protombina sérica o factor 7, ¿ya? El factor 8 o factor antihemolítico A, el factor antihemolítico B, el factor 9, esto se ve deficiencia en hemofilia A y este factor se ve deficiencia en hemofilia B. El factor de Stewart-Rower, el factor 10. El factor 10 muy importante. Este factor 10 en adelante empieza la vía final común. De este factor en adelante empieza la vía final común. Factor antihemolítico C, el factor 11. Factor Hagemann, el factor 12. Factor estabilizador de fibrina, muy importante, que ya lo vimos en diapositivas anteriores, el factor 13. Factor Fletcher o precalicreína, muy importante en la vía intrínseca de la coagulación, que lo vamos a ver más adelante. Factor de Fitzgerald, ya, o también conocido como sinógeno de alto peso molecular o de alta masa molecular. Y también otro importante, las plaquetas. Importante. Todos estos factores y también la plaqueta. Todos interrelacionados, todos trabajando, realizando sus funciones fisiológicas de manera simultánea para
lograr el objetivo de mantener lo que es la integridad vascular y evitar que se pierda de manera excesiva la sangre. ¿Ya? Vamos a empezar ahora por la vía extrínseca. Sí, vamos a empezar por la vía extrínseca. La vía extrínseca empieza con un traumatismo vascular, con una injuria a nivel vascular, cuando hay pérdida de continuidad del endotelio vascular. Ahí empieza mi vía extrínseca. Y una vez que se produjo lo que es mi traumatismo vascular, ¿qué va a pasar? Se va a activar mi factor tisular o factor de tromboplastina tisular. Se va a activar mi factor 3. Muy importante, miren. Muy importante el factor 3. Cuando se activó el factor 3, junto con el factor 7 activado, ¿van a activar a quién? Van a activar al factor 10, al factor Stewart-Prower. Y este factor 10, para que se convierta en algo activo, para que pueda cumplir su función fisiológica, tiene que estar mediado por calcio. Tiene que haber presencia de calcio, o el factor 4. El factor 4, muy importante. ¿Para qué? Para que se active, ¿quién? Mi factor 10. Muy importante para que se active mi factor 10. A partir de este factor 10 en adelante, empieza la vía final común. Ya tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca, que lo vamos a ver más adelante, empieza acá. Del factor 10 en adelante, empieza la vía final común. ¿Ya? Después de esto, el factor 10 va a activar ¿a quién? Al factor activador de protombina. Va a activar a esta enzima, el activador de protombina, lo cual va a hacer que active el factor 2. Este activador de protombina también entran a tallar ahí los fosfolípidos de las plaquetas. Ya, entra a tallar acá fosfolípidos de las plaquetas, de la membrana de las plaquetas. Muy importante, ¿para qué? Para hacer que la protombina se convierta en trombina. Y acá muy importante, otro dato, que acá entra a tallar mucho el factor Leyden. El factor Leyden más calcio, ya el factor Leyden más calcio, van a activar ¿a quién? Al activador de protombina, lo cual va a hacer que la protombina se convierta en trombina. Ya que la protombina se convierta en trombina. ¿Ya? Y este proceso también va a estar mediado por calcio. Por calcio, chicos. El factor 4, muy importante. Una vez que tenemos trombina, la trombina va a actuar sobre el fibrinógeno para que el fibrinógeno se convierta en fibrina. El factor 1, ¿no? Fibrinógeno. Fibrinógeno, el factor 1. ¿Para qué? Para que este se convierta en fibrina. Algo más estable, algo insoluble, ¿no? El fibrinógeno es soluble. Para formar mis redes de fibrina. Fibrinógeno a monómeros de fibrina. Muy importante. En resumen, la vía extrínseca de la coagulación empieza por una injuria, por un traumatismo vascular, va a activar al factor 3, el factor 3 junto con el factor 7 activado, van a activar ¿a quién? Al factor 10. Ya van a activar, van a estimular al factor 10 con presencia de calcio. Este factor 10 se va a convertir en factor 10 activado. Este factor 10 activado junto con el factor Leyden y calcio, el factor 4, va a activar al activador de protombina. Ahí entra a tallar algo muy importante, también los fosfolípidos de las plaquetas. Y esto van a hacer que este activador de protombina convierta protombina en trombina, también en presencia de calcio. La trombina va a actuar sobre el fibrinógeno y el fibrinógeno va a llegar a se va a convertir en monómeros de fibrina. Y estos monómeros de fibrina se van a entrelazar y van a formar la red de fibrina. Ahora vamos a hablar de la vía extrínseca. Ya la vía extrínseca, la coagulación, estas vías se dan en simultáneo. Ya la vía intrínseca, la coagulación empieza cuando el colágeno subendotelial
se pone en contacto ¿con quién? Con la sangre. Cuando hay una pérdida de la continuidad del endotelio vascular, ese colágeno se va a poner en contacto con la sangre. Y es donde se va a activar, ¿quién? Se va a activar el factor 12. Ya la vía intrínseca de la coagulación empieza por el factor 12. ¿Ya? El factor 12 a su vez va a activar ¿a quién? Al factor 11. Al factor 11. Pero acá hay dos proteínas importantes para acelerar esa conversión, para permitir la activación del factor 11. Ya vamos a tener al sinógeno de alto peso molecular y a la precalicreína. Vamos a tener estas dos proteínas importantes para acelerar la conversión, para acelerar la activación del factor 11, la cual se va a convertir en factor 11 activado. Una vez que tenemos el factor 11 activado, ¿ya? También el factor 11 va a activar ¿a quién? Al factor 9. ¿Ya? El factor 9 también va a activar al factor 8. Factor 9, factor 8. Ya miren, el factor 11 va a activar al factor 9 y al factor 8. Siempre en presencia de calcio. Ya siempre en presencia de calcio. Y estos tres factores, ya, tanto el factor 11, el factor 8 y el factor 9, en presencia de calcio, van a activar al factor 10. ¿Ya? El factor 10. Como les mencioné, a partir del factor 10 en adelante, empieza la vía final como. ¿Ya? La vía final como. Ya sea en la vía extrínseca y en la vía intrínseca, del factor 10 en adelante es similar. Igual. Es igual. ¿Ya? Entonces acá tenemos el factor 10 activado, junto con el factor Leyden, con el factor 5 más calcio, y con ayuda de los fosfolípidos de las plaquetas van a activar al activador de protombina, lo cual va a realizar ¿qué? La conversión de protombina en trombina, y esta trombina va a estimular aquí a mi fibrinógeno para que se convierta en monómeros de fibrina. Y la fibrina va a generar ¿qué? La red de fibrina. Y se va a formar el coágulo. Ustedes recuerdan que el coágulo está formando por plasma, redes de fibrina y plaquetas. Y se formó el coágulo. También tenemos dentro de lo que es la hemostasia, también tenemos lo que es algo importante que tenemos que recalcar acá, lo que son los anticoagulantes sanguíneos. ¿Ya? Dentro de los anticoagulantes sanguíneos hay tres factores importantes. Uno, que es la superficie endotelial lisa. Ya la lisura, el endotelio va a evitar que se formen coágulos. Ya a nivel del glucocáliz, ya el glucocáliz repele, este glucocáliz va a repeler a los factores de la coagulación. Y el otra proteína importante, la trombomodulina, se va a unir con la trombina y lo va a inactivar. Y esta trombomodulina también activa otra proteína importante que es conocida como la proteína C. Ya muy importante como la proteína C. ¿Ya? Esta proteína C va a inactivar. ¿A quién va a inactivar? Va a inactivar al factor 5, al factor Leyden y al factor 8. ¿Ya? Inactiva estos factores. Tanto al factor 5 como al factor 8. Esta proteína. ¿Ya? También tenemos otra proteína importante de acción antitrombótica. ¿Ya? Antitrombótica y fibrina, que es la antitrombina 3. Ya la antitrombina 3. Esto va a inactivar a la trombina. Lo va a inactivar la trombina. ¿Ya? ¿Esto qué va a hacer? Que las fibras de fibrina también se inactiven. Ya se inactiven las fibras de fibrina. Ya está antitrombina 3. Y esto se une. Nosotros también tenemos heparina. Ya heparina, pero en concentraciones bajas. Ya tenemos concentraciones séricas bajas, pero cuando se une la antitrombina con la heparina, son muy buenas. Se potencia. ¿Ya? Se potencia esa acción antitrombótica y antifibrina. Se potencia. Y otro importante es la activación del plasminógeno. ¿Ya? Una vez que se activa el plasminógeno, mediante la plasmina va a producir la lisis del coágulo. ¿Ya? Va a producir una lisis del coágulo, va a producir una fibrinólisis.
Ya, la plasmina va a producir una fibrinólisis. Va a producir una fibrinólisis. Muy importante eso, chicos. ¿Ya? Otro dato importante que se me estaba yendo. El complejo heparina-antitrombina van a inactivar ¿a quién? Al factor 12. Y al factor 12 va a inactivar al factor 11, al factor 10 y al factor 2. ¿Ya? Lo van a inactivar a estos factores. Los va a volver inactivos. Factor 12, factor 10, factor 2 que es fibrinógeno, perdón, que es protrombina, y al factor 1. También va a inactivar a quién? Al fibrinógeno. Ya lo va a inactivar. Eso es lo que inactiva el complejo antitrombina más heparina. Y la plasmina lisa la fibrina, va a producir lo que es fibrinólisis. ¿Ya? Y también la plasmina inactiva al factor 5, al factor Leiden, al factor 8, ¿ya? Al factor 8 y al factor 12. Importante para que no haya una diseminación del coágulo. ¿Ya? Y estas, como les mencioné, estas proteínas anticoagulantes hay en mayor concentración en nuestro organismo. Mayor concentración en nuestro organismo. Acá tenemos, miren, la función de la plasmina. La plasmina, ya cuando se active el activador de plasminógeno, ¿qué va a pasar? La plasmina, ¿qué va a realizar? Va a realizar esto. Ya va a realizar esto. La desunión, una fibrinólisis. Las redes de fibrina que tenía el coágulo lo va a diluir. Va a producir una lisis. Va a diluir a todas las redes de fibrina. Y lo cual va a hacer que el coágulo no se estable y se rompa. Que el coágulo se rompa, ya que no se establece el coagulito. Esa es la función principal de lo que es la plasmina, de fibrinólisis y de inactivar al factor 5, al factor 8 y al factor 12 la coagulación. En resumen, la vía intrínseca inicia por el factor 3, la vía extrínseca inicia por el factor 3, la vía intrínseca inicia en contacto, ya, con el factor 12 y plaquetas con el colágeno, ya. La vía extrínseca depende del factor, ¿de quién depende? Del factor 3, factor 10, factor 7 y de las concentraciones, ¿eh? Depende bastante, las concentraciones de qué? Del factor 3, factor 10, factor 7 y factor 5. Depende bastante la vía extrínseca de estos factores. Cuando hay deficiencia de estos factores, la vía extrínseca no se va a dar de la mejor manera. Ya la vía intrínseca es de naturaleza más lenta. Ya como vimos, la vía intrínseca también es más larga, ¿no? Se activan mayor cantidad de factores de la coagulación. Ambas vías activan el factor 10, donde empieza la vía final común, como ya lo vimos más adelante en las diapositivas anteriores. Los factores dependientes de vitamina K son importantes acá la vitamina K. Ya vamos a tener que factor 2, factor 7, factor 9 y factor 10. Son los factores dependientes de vitamina K. Muy importante. ¿Eh? Otro, el complejo heparina antitrombina 3 inactiva al factor 12 activado, al factor 11 activado, al factor 10 y al factor 9. Ya, miren, actúa sobre estos factores. Bueno, chicos, esto sería todo. Espero que el video les sirva. Y bueno, eso sería todo. Que Dios me los bendiga mucho. Cuídense.